Listos, ahora sí. Bueno, entonces vamos a hablar de la guía número 2, que es la que están desarrollando en este momento, la que hay que entregar para esta semana. Y pues vamos a aclarar algunas inquietudes. ¿Listos? Yo sé que ya algunos enviaron la guía. Muy bien, los felicito. Yo diseñé la guía de tal forma de que toda la información que está en la guía le permitirá desarrollarla, pero pues igual hacemos estas clases para poder aclarar alguna duda, inquietud. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un recorderis primero de Excel y ahí vamos trabajando sobre la guía. Entonces primero en Excel, primero Excel es una hoja de cálculo. Hace parte del paquete Microsoft Office. Y como tal, parte de ese paquete, pues Excel es una de esas aplicaciones. Tenemos también Word, que es el procesador de texto. Tenemos PowerPoint, que es nuestra herramienta para hacer presentaciones. Tenemos también algo que se llaman bases de datos, que en ese caso será Access, y pues otras más especializadas como Publisher para hacer presentaciones. También tendremos el Outlook en el caso del correo. Y, por ejemplo, las notas adhesivas también pues hacen parte de eso. Nosotros vamos a trabajar en este periodo lo que es Excel. El año pasado vimos algo de Excel, vimos las celdas, cómo funcionaban las celdas, vimos los tipos de gráficos y el tema de acá central es las operaciones con funciones estadísticas, que son muy importantes aprenderlas porque pues al diario vivir utilizamos funciones estadísticas para hacer muchas cosas. Entonces lo primero que tenemos que recordar de Excel es que aquí tenemos una hoja electrónica que está dividida en unas columnas y unas filas. Entonces las columnas van a ir etiquetadas con las letras del alfabeto. A, B, C, D, F, irá hasta Z. ¿Qué letra no vamos a encontrar acá? Pues ni la ñ, ni la EY, ni la Ch, porque pues esas letras del alfabeto son del idioma en español. Y en inglés esas letras no existen como tal, o no hay palabras con esas letras. Entonces eso no vamos a encontrar ninguna columna que diga ñ, en el caso de que vayamos a buscar una columna ñ porque no la vamos a encontrar. Las hojas de cálculo son muy poderosas y por eso indicamos que en el lado izquierdo vamos a encontrar las filas. Cuando yo hablo de fila, pues me refiero a que las filas están numeradas y una fila es toda esta conjunto de celdas que van de manera horizontal hasta la última hoja que tengamos, hasta la última columna, perdón, que tengamos. Van numeradas con números, vamos a ir hasta abajo. La cantidad de números que tiene son altísima. Vamos a ir aquí hasta la final. Tenemos 10, tenemos 1.048.576 filas y columnas, pues iremos hasta la combinación de columnas XFD, que sería la última columna. Eso nos da una gran cantidad de celdas para poder trabajar. Por eso se dice que las hojas de cálculo son muy, muy poderosas, porque tienen mucha capacidad de procesamiento para albergar muchísima información y además de eso pues nos permite hacer operaciones matemáticas. ¿Qué es lo segundo que tenemos que tener en cuenta? Pues que cuando ya hay un cruce entre una columna y se cruza con la fila, genera un cuadrito, una caja. A esa caja le llamamos celda y nosotros trabajamos dentro de las celdas. Cada celda es como una cajita donde almacenamos cosas. Es decir, que si nosotros escribimos algo aquí y otra cosa aquí, estarán almacenadas en cajas diferentes y por ende tendremos unos tipos de datos para almacenar. ¿Qué tiene particular Excel? Pues que si necesitamos cambiar el tamaño de la columna, porque no nos cabe algo, no podemos visualizarlo, pues nos tendremos que ubicar aquí en la parte superior, donde divide la columna entre cada letra. Ahí donde se hace esa división, el puntero va a cambiar de forma, se va a volver una flecha de doble punta. Si le damos clic sostenido y lo arrastramos, pues vamos a cambiar el tamaño de nuestra columna. El problema de hacer esto es que toda la columna se ve afectada, ¿no? Desde la primera celda hasta la fila 1.500.000 algo que vimos ahorita, 1.050.000 y algo. Entonces todas se van a ver afectadas si yo cambio el tamaño de la columna. Las filas también se le pueden cambiar el alto. ¿Cómo le cambiamos el alto de la fila? Pues nos ubicamos en la división entre los dos números. Ahí la punta del mouse va a cambiar y podremos darle clic sostenido y podremos cambiar el alto de la fila. Entonces ya tenemos cómo cambiar alto de la fila y ancho de la columna. En el ejercicio que tienen de la guía número 2, vamos a utilizar unas fórmulas. Entonces, antes de hablar de esas funciones, porque no son fórmulas sino funciones, vamos a hablar cuál es la diferencia entre una fórmula y una función. Entonces, ¿qué es una fórmula? Pues una fórmula es la estructura de cómo hallar operaciones matemáticas en Excel.
Y para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, siempre que vayamos a escribir una fórmula o una función, debemos colocar el signo igual. ¿Listos? Entonces el signo igual se saca con la tecla Shift y luego oprimimos el número 9 que está en la parte superior en los teclados. Generalmente está ahí el igual. Entonces colocamos el igual. Luego realizamos la operación que vayamos a hacer. Entonces para esto recurrimos a los paréntesis. Los paréntesis nos permiten ordenar el desarrollo de una fórmula. Entonces si yo quisiera sumar la columna F y ubico el número, para poder ubicar una celda tiene una coordenada de ubicación. Entonces cada celda, por decir, tiene un nombre. Ese nombre, ¿cómo se le da? Ubico primero la columna, en este caso F, y luego la fila donde está ubicada, en este caso 5. O sea que esta celda que tengo acá se llamará F5. Entonces, si yo voy a sumar F5, me estoy refiriendo a esta celda, ahí vamos a ver que Excel la va a encerrar con un recuadro de color para indicarme que estoy trabajando sobre esa celda. Y utilizo mi operador matemático. Entonces, lo segundo que vamos a utilizar es un operador matemático. ¿Qué operadores matemáticos tenemos? Pues tenemos la suma, la resta, la multiplicación. La división, la exponenciación, son nuestras operaciones básicas. Entonces, si yo voy a sumar esto más esto, pues tengo que darle la ubicación de dónde está el 7. El 7 estará en la columna G y estará ubicado en la fila 5. Entonces, esto se llamará G5. Siempre hay que nombrar primero la columna y luego la fila. Entonces, G5. Y luego cierro mi paréntesis y no voy a hacer ninguna operación adicional a esto. Cuando yo ya tengo esa estructura, como la ven ahí, eso es una fórmula, ¿sí? Porque tengo que definir todos los parámetros, desde el igual para adelante, la celda y el operador matemático, cerrar el paréntesis y a continuación le daré Enter. Cuando yo le doy Enter, la fórmula va a desaparecer y me va a mostrar el resultado de la operación que acabé de hacer. ¿Cómo hago para ver si esa celda tiene una fórmula? Entonces me ubico encima de la celda, le doy clic y en la parte superior vamos a encontrar que Excel tiene una barra particular que se llama barra de fórmulas. Esta barra nos permite visualizar lo que hay dentro de una celda. En el caso de este ejercicio que estamos haciendo, como yo coloqué una fórmula aquí, en la hoja de cálculo yo veo el resultado. Perdón, en la hoja de cálculo yo veo el resultado, pero en la barra de fórmulas yo veo la fórmula que utilicé. Si no hubiese una fórmula, si yo colocara simplemente un número y me ubico encima de él, lo que voy a ver aquí en la barra de fórmulas es simplemente el mismo número. Entonces yo podría hacer cambios acá, como por ejemplo colocar algo que me faltó y le doy Enter. Lo puedo hacer en la barra de fórmulas directamente o también lo podría hacer en la celda. ¿Cómo lo hago en la celda? Pues tendré que hacer doble clic, uno y otro. Y ahí me vuelve a parpadear. Eso indica que yo puedo ya volver a escribir en mi celda. ¿Qué pasa si yo no le hago clic dos veces, sino solo un clic y escribo algo? Todo lo que está dentro de la celda se va a ver reemplazado. Es decir, que si yo solo doy un clic y escribo una letra, borro todo lo que tengo y va a ser reemplazado por la letra. Entonces, si yo quiero colocar es algo más que me faltó, debo darle dos clics pausados hasta que aparezca el punto de inserción, que es esa rayita que parpadea, y ahí sí podré escribir lo que me hace falta. Por ejemplo, si fuera a escribir el nombre de una persona. Y le doy Enter. Cuando yo le doy Enter, lo que estoy haciendo es guardar lo que está ahí dentro de la celdita. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Es claro lo de celdas, columnas y cómo se ingresan los datos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Están muy callados. Pues para No, mí no. señor. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, cuando yo pregunto hay que responder porque si hay alguna duda hay que aclararla antes de seguir, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos cómo es una fórmula. Las funciones tienen algo particular, se parecen a las fórmulas, también inician con un signo igual, pero a diferencia de las fórmulas, yo utilizo unas pequeñas palabras, unos términos que me permiten hacer esas mismas operaciones y otras incluidas todas en una sola. Es decir, por ejemplo, si yo voy a hacer la operación, por ejemplo, voy a hacer, hagamos promedio. Si yo digo la función promedio, en el caso de las funciones, tienen una estructura y es que yo debo llamar la función con un nombre, las funciones tienen nombres, le doy paréntesis y aquí para allá escribo lo que se llama la sintaxis. Cuando yo hablo de sintaxis,
Es la forma en que se debe estructurar la función o la fórmula para que realmente funcione. Si no la sigo esa estructura, pues no me va a funcionar correctamente. ¿Sí? Profe, que si permite la entrada a Sofía Espitia. Ah, espérame a ver por qué no la veo. Espérame un segundito, ya miramos acá. Ya te miro, claro, claro que sí. Espérame, yo reviso. Ah, sí, está pendiente. Ya vamos a admitir a los que están pendientes. Listo, ya les voy a dar ingreso, gracias. Sí, cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver los que ingresan, por eso es importante unirnos a la hora correcta. Ya están ingresando. Listos. Muy bien. Bueno, entonces, teniendo claro de que una función tiene eh, un nombre, por decirlo de alguna forma, tiene un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra, y una estructura en la parte central que debemos seguir al pie de la letra. Si no seguimos la estructura que nos pide, no vamos a poder hacer ninguna operación. ¿Listos? Entonces, diferencia entre fórmula, pues las fórmulas realmente tenemos que escribir todo, es decir, la celda, el operador, la otra celda y las operaciones que tengamos que hacer. En las funciones, por decir de alguna forma, nos simplifican la tarea de algunas cosas y nos hacen cosas de manera automática mediante la utilización de palabras o términos que están asociados a esa función. Entonces vamos a ver las funciones que tenemos en la guía número 2. Bueno, entonces vamos a ver el primer ejercicio. En la guía número 2 hay un ejercicio que me dice, voy a borrar esto acá, que debo hallar la cantidad de hombres y mujeres en una tabla con unos datos. Entonces, ¿cómo se hace ese ejercicio? Lo primero es que si usted tiene computador, lo tiene que hacer en una hoja de cálculo de Excel. Abre su hoja de cálculo nueva y lo que va a hacer es esto. Va a ubicar en la primera columna nombres, que es el nombre de la primera columna. Eso se llama etiqueta. Y pues aquí deben colocar nombre y sexo. Siempre que hagan una tabla, las tablas deben de tener unos encabezados para poder saber qué es la información que va debajo de ella, ¿no? Si yo dejo esto sin el encabezado de sexo o de género, que llamaríamos hoy en día, pues lo que está debajo de esta información, pues para mucha gente que desconozca qué estamos haciendo, no va a saber qué significa ni H ni F. Pero si yo le coloco esto, sexo, ya sé que eso va a significar femenino y pues que eso va a significar hombre o masculino para los que estamos trabajando. Entonces, mujeres y eh, hombres para trabajar. En el caso de los nombres, pues aquí tendremos los nombres, todos irán hacia abajo. Y después de que digitemos la tabla, mire que para poder trabajar con datos tenemos que trabajarlos en celdas diferentes, ¿no? Si yo voy a hacer una operación con esto, no pueden estar mezclados el nombre y el género en la misma celda, porque no se va a poder hacer operaciones. Tendré que tener los datos separados. Eso es supremamente importante cuando estemos haciendo tablas. Entonces, en una columna van a colocar el sexo y en la otra columna van a colocar los nombres. Venimos acá. Luego nos ubicamos en la siguiente columna y vamos a colocar para saber cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. Y debajo vamos a colocar lo que tiene que ver con el dato que vamos a hallar. ¿Cómo le ponemos color a las celdas? Sería importante. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es que aquí hay un bote de pintura y nos permite manejar el relleno. Entonces, ¿dónde está ubicado esto? En la solapa inicio. En inicio van a encontrar las herramientas de fuente y aquí vamos a encontrar un bote de pintura. Esto nos va a permitir cambiar el relleno de la celda. Miren, voy a cambiar de color acá, relleno. Yo le puedo poner a cada celda el color que yo quiera. ¿Cómo hago para ponerle los bordes? Entonces recordemos que el año pasado habíamos dicho que las hojas de cálculo, aquí en la pantalla de computador se ven todas las divisiones, se ven todas las columnas, pero si yo imprimiera esta hoja, estas columnas, esas celdas no salen, esa cuadrícula, esa malla no sale. Para que esa cuadrícula se pueda ver, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestra tabla e ir aquí a la herramienta de inicio donde está fuente y aquí hay una cajita, una herramienta que se llama bordes. Esta herramienta deben de escoger donde dice todos los bordes y eso va a hacer que me coloque todas las divisiones de cada celda. Entonces ahí construiríamos nuestra primera tabla. Lo mismo hacemos con esta. Entonces, seleccionamos las 4 celdas que tenemos ahí para trabajar y vamos a bordes y le colocamos todos los bordes para que nos aparezcan todos los bordes. ¿Le podemos colocar a estas color? Claro que sí. Entonces nos ubicamos en la celda, vamos a la herramienta relleno y pues le podemos colocar un color para poderlos identificar.
Los colores en las tablas son importantes porque nos permiten como identificar o mejorar la visibilidad de algunos datos. También es importante manejar colores adecuadamente, de que no se pierda la información y que se pueda observar bien los datos que tenemos. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar esto? Entonces, yo puedo hallar con una fórmula o una función desde cualquier lado de la celda. O sea, yo me puedo hacer aquí, me puedo hacer aquí, me puedo hacer acá y puedo hallar la información o la operación que yo quiera. Entonces, en este caso me voy a ubicar aquí para que quede debajo y el dato me aparezca aquí. Entonces, voy a utilizar una función. Y esta función para poder contar cosas se llama contar sí. Contar punto sí me permite contar eh, cosas o datos y yo le doy un criterio para contar. Es decir, yo le digo qué quiero que cuente. Yo puedo contar cosas del alfabeto, o sea, con letras, palabras, nombres, o puedo contar cosas numéricas. En el caso de números, cifras como tal, puedo buscar cifras ahí y contarlas ahí. Entonces, en este ejemplo, lo que tengo son datos alfabéticos. Entonces, tengo el sexo, que necesito contar cuántos hombres y mujeres hay. Ustedes pensarían, bueno, es que yo podría contar eso manualmente. Pues sí, eso sería fácil ahí porque esos son poquitos datos, pero imagínense que usted está en una empresa donde hay 5.000 empleados y le pasan esta tabla donde están los sexos y le dicen necesitamos saber cuántas mujeres y cuántos hombres hay, pues ahí la tarea se vuelve mucho más complicada y la idea de Excel es facilitarnos las tareas. ¿Cuál es la función de la función contar sí? Se escribe, aquí arriba pueden observar la estructura que deben de utilizar. Entonces, si tienen su cuaderno de informática, apúntela, igual en la guía está, pero pues si quieren la apunta. La función se coloca de la siguiente manera. Debe estar en una celda en blanco. O sea, no puedo colocar una función dentro de, por ejemplo, donde dice mujeres, porque si yo coloco una función acá no va a funcionar. Valga la redundancia, no va a funcionar. Tengo que estar en una celda en blanco. Debo colocar el signo igual, sin espacio. O sea, si usted coloca un espacio antes del igual, no le va a funcionar. Tiene que ser sin espacio. Va a colocar el signo igual y pegadito va a colocar la palabra contar en mayúscula. Coloca punto y luego coloca la palabra sí, todo sin espacios. Luego abro paréntesis, sin espacio entre el sin y el paréntesis, o sea, todo pegadito. Y luego, ¿qué voy a colocar acá? Voy a colocar la ubicación del primer dato de un rango de celdas. Cuando yo hablo de rango de celdas, me refiero a un grupo de celdas que pueden estar cerca por la columna o por la fila. En este caso estoy por la columna porque todos los datos del sexo están sobre la columna y están sobre la columna D, están sobre la columna D. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi fórmula? Pues colocar contar sí, abro paréntesis, y mi primer dato está en la columna D3. Está en D3. Dos puntos, ojo con esto es muy importante, dos puntos quiere decir hasta. Si ustedes colocan dos puntos quiere decir hasta. Entonces estoy diciéndole, vaya desde D3 hasta tal lado. ¿Cuál es la última celda en ese rango de datos? ¿Quién me dice? En dónde están los sexos. ¿Hasta qué celda va el último, la última persona que está ahí? 14. 14. Muy bien. ¿Cómo la llamamos entonces? D. 14. Muy bien. D14. Perfecto. Esa es la forma de identificar. Entonces decimos D3, dos puntos, hasta D14. Ahí estamos diciendo simplemente de dónde a dónde voy a revisar. Si fueran 50 nombres, pues voy a ir desde la celda D3 hasta la celda D53. En este ejercicio solo tenemos hasta D14. Entonces decimos ahí. Luego viene punto y coma. Ahora viene punto y coma, no dos puntos, sino punto y coma. El punto y coma lo que me indica es que ya tengo el rango de datos, o sea, de dónde a dónde voy a revisar, y el punto y coma me indica es que de aquí para allá va a ir el criterio que voy a buscar, es decir, cuál es la condición o el dato o la característica del dato que va a contar. En este caso yo, señor, La F femenino. sí señor, la F femenino, muy bien. Entonces, como yo voy a buscar una letra, algo del alfabeto, lo que debo hacer es que debo colocar unas comillas. Esas comillas, ¿cómo se colocan? Utilizando la tecla Shift y el número 2. ¿Listo? Shift y el número 2. Entonces, espérenme, yo les voy a hacer algo antes de que sigamos. Permítame, yo hago algo aquí. Voy a reducir mi pantalla un segundo y les voy a mostrar el teclado. Es importante que miremos el teclado. Un segundito. Espérenme, yo les paso el teclado y miramos una cosa. Porque es que si yo digo
Shift, Control y no sabemos a qué me estoy refiriendo, pues estamos hablando en dos idiomas diferentes. Entonces, ¿me confirma si pueden ver ahí mi teclado? Sí, señor. Señor, Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a recordar un poquito el teclado. Entonces, el teclado tiene, bueno, este es un teclado de un computador de escritorio. Es lo más común que tenemos. El teclado del portátil se parece mucho. Lo único es que, pues, las teclas de numérico, el teclado numérico va inmerso aquí, dentro de este teclado, y algunas de estas teclas, pues, están distribuidas de otra forma, pero básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Unas teclas de función en la parte superior. Están identificadas con la letra F y un número hasta el 12. Cada una hace una tarea, una función, y pues eso depende de cada aplicación. Tenemos acá unos botones de funciones especiales. Aquí también vamos a encontrar otros botones de funciones especiales, como ir arriba, al inicio de la página, al final, mover la página arriba abajo, al principio, al final de un párrafo, insertar o borrar. Tendremos aquí las barras, las flechas de desplazamiento, superior, inferior, derecha, izquierda. Y aquí vamos a tener también los números, ¿cierto? Del 1 al 9 y el 0. Y vamos a tener el teclado alfabético. En el caso del teclado alfabético, pues la distribución del teclado alfabético se parece mucho a la del teclado de la máquina de escribir. De hecho, de allá viene esta distribución de la máquina de escribir. Aquí hay unas teclas importantes. La tecla tabulador me sirve para saltar de una celda a otra en algunas aplicaciones, en algunas tablas en Word. Esta es la tecla Caps Lock que me permite colocar las mayúsculas o las minúsculas en mi teclado. Generalmente en los teclados, cuando yo oprimo esta tecla, pues aparece aquí un bombillito, un LED, que indica que está encendido y eso indicará que todo el teclado está en mayúsculas. Si yo vuelvo y lo oprimo, se va a apagar el LED y me va a indicar que todo está en minúsculas en nuestro teclado. Y esta es la tecla Shift, que es la que estamos hablando ahorita. La tecla Shift no funciona sola, siempre va acompañada con otra tecla. Entonces yo oprimo Shift primero y la tecla que digan que la acompaña para hacer alguna acción o algún comando. Existe la tecla Shift al lado derecho y al lado izquierdo. Y esto es porque esto está diseñado para que las personas zurdas o derechas puedan utilizar el teclado de manera cómoda. Luego tenemos la tecla Control. La tecla Control me permite también hacer un comando, ejecutar un comando, pero tampoco funciona sola, siempre va con una tecla que la acompaña. Entonces, cuando dicen Control más y una letra, que es lo que aparece en los textos, quiere decir que oprimo primero esta tecla y luego la siguiente tecla y haré una acción y la suelto. Ahí ejecutar el comando. La tecla Control también existe a ambos lados del teclado, exactamente por la misma razón, para la comodidad del usuario. Luego tenemos la tecla Windows, que es una tecla relativamente reciente, antes no existía. La tecla Windows me permite abrir la barra de inicio de los computadores de Windows, en la barra de tareas, y si yo la combino con otra tecla, también ejecuta algunos comandos. Luego tengo la tecla AL. AL quiere decir alternar. Y en el caso de alternar, pues también unida con otra tecla. Andrés, no me rayes, porfa, gracias. En la tecla AL, cuando yo la combino con otra tecla, también hace una acción. O sea que AL solo no funciona para hacer nada, sino AL y otra tecla combinada con ella nos va a hacer una acción. Eso en cuanto al teclado, es como recordar del teclado. ¿Alguna pregunta sobre el teclado para que tengamos ahí en cuenta? No, señor. Bueno, entonces voy a cambiar nuevamente mi pantalla, voy a regresar a donde estamos y vamos a ver nuevamente la hoja de cálculo que estamos trabajando. Entonces decíamos que vamos a colocar las comillas, ¿no? Entonces estamos diciendo que va igual, contar, punto sí, sin espacios en ninguna parte de acá, abro paréntesis, D3, dos puntos, que quiere decir hasta, D14, que sería de aquí hasta aquí. Si esta tabla estuviera en otro sitio, pues tengo que tener en cuenta sobre qué columna hice mi trabajo, ¿no? Porque si usted no hace la celda, o la columna, perdón, no hace la tabla en las columnas que tenemos acá, pues estos valores van a cambiar, ¿no? Tiene que estar muy seguro en qué parte, en qué celda está ubicado para poder dar esta ubicación. Entonces, en nuestro caso estamos en la columna D, la primera F está en D3, dos puntos, y la última está en D14. Punto y coma, ojo con esto, recuerde que aquí ya no dos puntos, sino punto y coma. Esto quiere decir el criterio y abro comillas y coloco el criterio. En este caso voy a colocar F y cierro comillas. Importante, si no cerramos las comillas, nos va a generar un error, ¿no? Entonces hay que cerrar las comillas. Si abrimos comillas hay que cerrarlas. Y cerramos paréntesis. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo es, haga favor de contar entre todas estas celdas, cuántas Fs hay. Eso es lo que le estamos diciendo aquí en esta estructura. Para que funcione, simplemente le damos Enter. ¿Y qué nos va a aparecer acá? Pues el número 5. ¿Qué quiere decir eso? Que él contó aquí, en este rango de celdas, cuántas Fs habían. Y encontró 5. Miren, 1, 2,
3, 4 y 5. O sea que este valor está correcto. Ahora, ¿cómo será entonces la estructura para hallar los hombres? Para contar cuántos hombres hay en estas celdas. Pues fácil, repetimos exactamente el mismo ejercicio. Colocamos igual, contar puntos y le decimos de dónde a dónde. El rango va a ser el mismo porque están en la misma columna. Y colocamos 2 puntos de 3, 2 puntos de 14, punto y coma, pero ahora entre las comillas que vamos a colocar H, ¿cierto? Porque H me va a permitir contar cuántos hombres hay aquí. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y le damos Enter. Y aquí nos va a decir que tenemos 7. Entonces, si contamos acá, vamos a rectificar si eso es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí vemos que el resultado está correcto. Pregunta, duda, inquietud sobre la función contar sí. No, señor. ¿Alguno ya hizo el ejercicio en la hoja de cálculo? Ya, profe, yo ya lo hice. Ah, bueno. Tú que ya lo hiciste, una pregunta. Cuando tú estás escribiendo la función, escribiste igual, contar, y vamos a ver que cuando estamos escribiendo una función nos salen unas opciones, ¿no? Aquí aparece contar, contará, contar sí, contar blanco y contar sí, punto conjunto. Cada una de ellas hace una tarea diferente. ¿Cuál es la diferencia entre contar sí y contar solamente? Contar solamente me cuenta en dónde hay un valor numérico en un rango de celdas. O sea, si yo utilizo esta función, solo me cuenta qué números hay en un grupo de celdas. Contar sí ya me permite contar tanto números como letras, pero tengo que decirle el criterio de lo que voy a buscar. Por eso utilizamos las comillas para eso. ¿Listo? Como para que tengamos en cuenta cuál es la diferencia entre contar sí y contar. Entonces, ya hicimos el primer ejercicio, ya sabemos cómo es la solución del primer ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Los que no tienen computador para poder hacer en Excel, lo que tiene que hacer es que debe copiar esta tabla en el cuaderno, tal cual como está ahí, escribir esta tabla y hallarme estos valores. ¿Cómo lo tendrá que hacer? Pues lo tendrá que hacer manual, o sea, tendrá que contar y verificar que sí sea 5, contar aquí que sea 7, pero me debe escribir aquí al lado y lado cuál fue la fórmula que se utiliza para hacer esto. Entonces aquí vemos la fórmula, mire, esta es la fórmula que se utiliza y aquí la fórmula que se utiliza para eso. La fórmula que tenemos. Deben de copiarme estas fórmulas a los lados para yo saber que entienden la estructura de la fórmula y además de eso saben cuáles son los valores que dan de resultado. ¿Listo? ¿Alguna inquietud sobre ese primer ejercicio? No, señor. Bueno, entonces, No, como, señor. como estamos en Zoom, muy bien, como estamos en Zoom, recuerden que más o menos en 2 minutos y medio se nos va a cortar la llamada porque en Zoom solo tengo 40 minutos y nos toca reconectarnos. Entonces, ahorita, en 2 minuticos y medio, se nos va a cortar la comunicación. ¿Qué vamos a hacer? Con el mismo enlace, le van a volver a dar clic y se van a reconectar porque la clase va a pasar un poquito más de esos 40 minutos. Entonces, si se llega a cortar la comunicación, nos volvemos a reconectar todos. ¿Listos? Habemos 13 Sí, señor. Habemos 13 participantes conmigo, entonces cuando nos reconectemos tenemos que volver los mismos 13. Bueno, entonces como no hay preguntas ahí, vamos a ir a la siguiente parte. Espérenme, yo borro el rayón que me hizo aquí mi amigo. Listo. Bueno, entonces vamos a ir al segundo ejercicio. El segundo ejercicio. Igualmente, una tabla. Tenemos una tabla, tenemos un encabezado con nombres y edad y lo que tenemos aquí son valores numéricos. Y estamos en la columna D y en la columna C también. Aquí tenemos los nombres de las personas y recuerde que si yo voy a hacer una operación con algo, debe estar en una celda aparte. En esta celda voy a colocar todas las edades en valores numéricos. Aquí me preguntan que cuál es la edad mayor y cuál es la edad menor. Entonces, lo mismo, hacemos la tabla, le ponemos borde, le ponemos color y aquí hacemos exactamente lo mismo. Ponemos bordes, le ponemos color, recordemos que para poner color en el menú inicio, fuente, y aquí está el bote de pintura, y aquí le ponemos color. Vamos a poner color. Los colores generalmente se ponen solo en los encabezados, ¿no? Ok. Listo. ¿Cuál es la función para hallar el máximo valor entre un grupo de valores? Pues cuando yo hablo de máximo, que estoy diciendo el valor más alto de entre un grupo de datos, y cuando yo hablo de mínimo, es el valor más bajo entre un grupo de datos. Pues la función se llama max, no máximo, sino max nomás. Mira acá arriba, la pueden observar. Entonces, igual que en la función que vimos de contar, la función max simplemente se coloca igual, sin espacio, max con X,
sin espacio o abro paréntesis y le digo desde dónde hasta dónde tiene que buscar el número alto, el número más alto o el valor más alto. Entonces en mi caso tengo que decirle que el primer valor, que es 19, está en la columna D y luego ubico la fila que es 20. Entonces en D20 empieza el primer valor. 2 puntos, que quiere decir hasta, y la última celda, que en este caso sería el número 28 que tengo acá, está en la columna D y en la fila 31. Entonces coloco D31 y cierro paréntesis. Aquí no tendré que colocar absolutamente nada más. Simplemente coloco max